Listo, chicos, en este contenido vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el flujo de materia y energía en los animales. Anteriormente hablábamos de las relaciones que estos se establecían pues para sobrevivir, para poder tener una pareja y para poder luchar por un territorio. Ahora vamos a hablar cómo esos animales, cómo funciona internamente ese ecosistema, ¿verdad? Entonces quiero que quede claro que este ecosistema va a funcionar internamente gracias a que existen unos señores que hacen parte de ¿verdad? Que es lo que llamamos la famosa estructura trófica. Entonces, resulta y pasa que para que funcionen estos ecosistemas se da gracias al constante aporte de energía del sol, ¿verdad? Y a todos los procesos que permiten utilizar y reciclar la materia en forma de nutrientes y alimentos. Todos los seres vivos, además, requieren de la materia y de la energía que va a circular dentro del ecosistema. Pues ¿para qué? Para que ellos puedan llevar a cabo sus funciones vitales. ¿Y cuáles van a ser? Pues crecimiento, renovación de tejidos, la reproducción, ¿verdad? La elaboración de sustancias de reserva, como el almidón en las plantas, el glucógeno en los animales y las grasas, y el movimiento de animales en microorganismos. Todos los organismos han desarrollado diferentes formas, o todos han desarrollado diferentes formas de obtener energía y obtener energía. Y esa energía la necesitan. Entonces aquí empezamos a hablar de quién. ¿Quién la van a necesitar? Los productores primarios, que quienes van a ser en este caso las plantas como tal, ¿verdad? Las plantas son los productores primarios que ellos utilizan la luz del sol para fabricar materia orgánica a partir de sustancias químicas simples. Entonces, esos son los primeros, ¿verdad? Pues ahí tenemos las plantas, las algas, los productores son los famosos autótrofos, ¿verdad? Aparecen los consumidores, que quiere decir los herbívoros y los carnívoros, ¿verdad? Los que obtienen alimentos los que obtienen alimentarse de quién? Pues de las plantas como tal, ¿verdad? De todas las sustancias que elaboran las plantas. Y finalmente aparecen los descomponedores, que los descomponedores son los que van a absorber al degradar los restos de los organismos muertos y liberan para dejarlas disponibles en el suelo como tal. Entonces ellos se comen a estos señores consumidores y lo que queda, esos restos que quedan, son nutrientes para el suelo, ¿verdad? Y eso le ayuda a la planta, al suelo y a las plantas para que puedan crecer como tal. Descomponedores, los hongos, las lombrices, esos son animales descomponedores como tal. Eso es lo que se le conoce como el flujo de energía y el ciclo de la materia. Entonces, estos dos conceptos que les estoy nombrando están ligados. Pero ¿qué pasa? Son diferentes, ¿por qué? Porque uno entra y el otro sale, ¿verdad? O sea, trabajan juntos como tal, pero cada uno tiene andan juntos pero no revueltos como siempre les he dicho, ¿verdad? Eso es lo que hace. Resulta y pasa que la energía necesaria para que funcione ese ecosistema proviene del sol. Pero, ojo, una vez utilizada, ¿qué pasa? Por decirlo de alguna manera, se va en forma de calor y ya no puede ser reutilizada, ¿verdad? A eso es lo que se le conoce como un ciclo de energía o un flujo de energía, es un ciclo abierto. ¿Por qué? Porque ya no se puede reutilizar. En cambio, un ciclo cerrado, ¿cuál va a ser? Cuando la materia en forma de nutrientes químicos circula cíclicamente, como un ciclo, cíclicamente en el ecosistema. Y esa materia es extraída por todos los organismos vivos. Y ellos la van a retener en un tiempo y después van a regresar al ecosistema como tal, por donde que para que pueda ser reutilizada. Eso es un ciclo cerrado como tal. Eso es un ciclo cerrado como tal. Entonces, antes de hablar, yo les decía de hablar de los flujos de energía y eso, tenemos que hablar de los niveles tróficos. Entonces, un nivel trófico, ¿qué quiere decir? Se refiere a cuántos organismos hay en él, cuántos autótrofos hay y a partir de esos autótrofos, cuántas cadenas alimenticias salen de él, ¿verdad? Cuántos productores, cuántos consumidores, cuántos descomponedores como tal salen de él, ¿verdad? Y ahí vamos que, ojo acá, empieza autótrofos, consumidores, primarios, secundarios, terciarios, si existe hasta cuaternarios, y los descomponedores. Entonces, todos esos organismos se van a alimentar ¿de quién? Uno del otro, uno del otro, uno del otro. Por eso se llama nivel como tal. Y
Estos animales tendrán un nivel trófico a medida que van aumentando, a medida que van aumentando. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como nivel trófico. Vamos a hacer un ejemplo. Pues empezamos. Yo les decía, sin el sol no podemos, ¿verdad? Entonces el sol es el que envía directamente a la Tierra toda la energía, ¿verdad? Tanto lumínica como calórica, y esa parte es aprovechada ¿por quién? Por los seres vivos y la transforma en energía química por los señores productores como tal. Entonces ese es nuestro primer nivel trófico. Aparecen, en este caso son algas, ¿verdad? Pero son también las plantas. El primer nivel trófico, que son los productores, que está constituido por las algas y las plantas y bacterias fotosintetizadoras. ¿Qué es lo que hacen estos tres señores? Ellos aprovechan directamente la energía del sol. ¿Para qué? Pues para fabricar su propio alimento. Luego vamos con los consumidores secundarios. Pues los consumidores secundarios como tal se alimentan de otros animales, ¿verdad? Y de la energía que estos obtienen. Después de los consumidores primarios, después van los secundarios, listo. Entonces teníamos acá el ejemplo. El consumidor primario era el ratoncito que se alimentaba de las hojitas, y el consumidor secundario es el señor búho o la señora lechuza, que se alimenta de quién? Del ratoncito como tal. Entonces miren que cada uno se alimenta ¿para qué? Para obtener energías y obtener energías del ecosistema como tal y nutrientes, ¿verdad? Y aparecen unos señores que son importantes, que son los super predadores. Estos señores son los consumidores terciarios, así se llaman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se van a alimentar o de los primarios o los de los secundarios y constituyen como el cuarto nivel trófico de este ecosistema. Y por último aparecen los descomponedores. Que los descomponedores, ¿qué es lo que hacen? Actúan, están presentes en todos los niveles tróficos, chicos, porque son súper importantes. ¿Por qué? Porque ellos devuelven al suelo los nutrientes. ¿Para qué? Pues para que puedan ser otra vez reutilizados. ¿Por quién? Por los productores. Por eso es como un ciclo como tal. Estos son los niveles tróficos que hacen parte de una cadena. Productores, consumidores, consumidores primarios, secundarios o los terciarios o los superdepredadores y los descomponedores como tal. Entonces ahora sí podemos empezar a hablar de las redes tróficas. Entonces una red trófica, vamos a mirar que aparece quién se alimenta de quién se va a alimentar de quién, y si estamos hablando de energía, pues recuerden que todos los seres vivos requieren de la materia y la energía. ¿Para qué? Pues para hacer todas sus funciones vitales. Es por eso que tienen que cazar, es por eso que tienen que existir como tal esto, ¿verdad? Recuerden que lo más importante es que para que la energía circule en un ecosistema es que exista el señor sol, que exista las señoras plantas. ¿Por qué? Porque ellos son los que transforman la energía por parte y ahí arranca toda la cadena trófica, ¿verdad? Entonces, cada nivel trófico dispone de menos energía que el anterior. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que entiendan acá? Cada nivel trófico dispone de menos energía que el anterior. Pues debido a que todos los organismos consumen una parte de su energía, haciendo todas sus funciones vitales, y lo van a eliminar en forma de calor. Eso es lo que llamamos como la pirámide trófica como tal. Recuerden que para hablar de una red trófica tenemos que hablar de unos factores importantes. Tenemos que hablar de qué pasa o cómo aprovechan esa luz, o cómo aprovechan ese agua, o cómo aprovechan los nutrientes estos organismos, estos animales, ¿verdad? Y eso se conoce como la economía del ecosistema. Los animales también tienen que cuidar de eso, porque si no, no pueden, no tienen más. Entonces hablamos de unos señores que llaman la biomasa, la productividad total bruta y la productividad total neta. Cuando hablamos de biomasa, siempre he dicho que es vida, ¿verdad? Entonces la biomasa es la cantidad de materia viva producida por el ecosistema. Todo ejemplo, los productores, es todo eso, es la materia viva producida por el ecosistema, perdón, eso se llama biomasa. En cambio, la productividad total bruta es la biomasa que se produce es la cantidad de energía que se convierte en materia viva en un tiempo.
como tal, en la cantidad de energía que se convierte en materia viva por un determinado tiempo. Pero para hablar de una productividad total bruta, tenemos que decir que existe una productividad primaria y existe una productividad secundaria. Pues la primaria es la que es la biomasa producida por las plantas, todos los autótrofos como tal. Y la productividad secundaria va a ser la biomasa producida por quién, por los consumidores primarios y los descomponedores. Y por último, la productividad neta. ¿Cuál es? Pues es la diferencia o la resta que hay entre la productividad bruta y la energía consumida por todos los productores. No se imagine, tanto sea como pérdida en forma de calor o como tal. ¿Qué representa esa productividad neta? ¿Qué representa esa productividad neta? Representa la energía disponible para los consumidores. Pues claro, yo tengo que restar qué me queda a partir de quién, de la biomasa, que sería toda la energía que entra del ecosistema. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, claro, vamos a hablar de las redes tróficas. Las redes tróficas son representaciones gráficas, gráficas, que muestran cómo fluye esa energía en un ecosistema, cómo va bajando, cómo va disminuyendo a medida de que se va conectando, ¿verdad? Esas redes tróficas están conectadas por varias cadenas tróficas, que recuerden que una cadena trófica es algo simple, una cadena alimenticia, ¿verdad? Que existe un productor, un consumidor primario, secundario, terciario y un descomponedor. Es una cadena trófica simple, pero una red trófica es el conjunto de varias cadenas tróficas, es lo que quiero que entiendan, es el conjunto de varias cadenas tróficas. Ejemplo, está la plantica, y a la plantica no solo se la va a comer el ratón, sino se la va a comer el conejo, o también se la va a comer el insecto. Entonces, varios organismos se van a conectar o se van a interferir o van a disponer de ese mismo recurso. Eso se llama una red trófica. Entonces, las redes tróficas ¿para qué existen? Ellas existen ¿para qué? Para describir el flujo de energía que hay en un ecosistema. Pero ojo acá, cada especie desempeña un papel importante en el ecosistema. Cada especie tiene un papel importante. Y vamos a hablar de unas especies como tal, de qué función desempeña cada uno. Todos son especies claves. Todos son especies claves. ¿Qué quiere decir una especie clave? Que ellos tienen una función en específica en el ecosistema, pero todos van a ser especies claves. Pero entonces hay especies claves ingenieras, especies claves predadoras, ¿cierto? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, una especie clave, ¿qué es? Es una especie que desempeña una función vital para el ecosistema. Sin ella no puede subsistir todos los animales, ¿verdad? Todos los animales están en un ecosistema porque tienen una función específica. En cambio, una especie es ingeniera, la misma palabra me lo dice. Ella, ¿qué va a hacer? Ella va a modificar el entorno en el ecosistema, ¿verdad? Ella va a cambiar algo, va a modificar algo en el entorno como tal. Y las especies predadoras, pues son las que van a mantener el tamaño de las poblaciones de sus presas bajo control, porque tampoco puede existir mucho, recuerden. Cada cadena trófica o cada red trófica tiene que tener, debe existir un equilibrio ecológico. Si no hay, pues empezamos a hablar de ese desequilibrio que hablábamos anteriormente en el contenido número 1. Vamos a hablar de especies claves. Recuerden que todos los animales son especies claves, ¿verdad? Tenemos un ejemplo, la estrella de mar. Esta estrella de mar, ¿por qué se considera una especie clave? ¿Por qué? Porque ella automáticamente modifica, ¿cierto?, el espacio en donde vive, provocando cambios en el ambiente. Pero también es una especie clave, ¿por qué? Porque ella ayuda a mantener la calidad de aguas de algunas costas como tal, ¿verdad? Por otro lado, también mantiene el crecimiento explosivo de ciertas especies como los meripones, que en ausencia de las estrellas de mar van a empezar a crecer descontroladamente como tal. Entonces imagínense sin una especie clave, o digámoslo sin un león. Esos son especies claves, o sin un oso. Esos son especies claves. Cada uno tiene una función específica en el ecosistema. Les decía que las especies ingenieras son especies que modifican alguna parte del entorno, del ecosistema. En este caso tenemos un ejemplo, los castores. Ellos son los considerados los más ingenieros del ecosistema, ¿verdad? Ellos construyen sus casas en el ríos, ¿verdad? En los ríos como tal. ¿Y qué le ponen? Pues le ponen
palitos, o le ponen piedritas, o le ponen troncos, ¿verdad? ¿Para qué? Con entradas subterráneas que dificultan que ingresen otros depredadores que las vayan a atacar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué les sirven al ambiente? Porque ellos mantienen un ambiente seco al interior. Ellos albergan allá sus crías. Además, esas casas son muy bonitas, son muy elaboradas como tal. Eso es una especie ingeniera. Aparecen las especies predadoras. Pues los leones, los leopardos, todos son especies predadoras. Pues que, ¿por qué ellos son considerados los superpredadores? ¿Por qué? Porque ellos, aunque esas especies han ido disminuyendo, porque van acabando sus hábitats, ellos hacen que mantengan el control de todas las presas, de que no exista como una superpoblación, por decirlo de alguna manera, o que no exista un desequilibrio como tal, ¿cierto? Esto es un ejemplo de una red trófica. Les decía, son muchas cadenas tróficas conectadas, Entonces, ahí están los productores, van a existir consumidores primarios, secundarios, terciarios, como tal, ¿cierto? Pero mire que no solo se va a alimentar una sola especie de la plantica, sino van a haber varias especies que se alimentan de la plantica. Pero no solo uno se va a alimentar del insecto, sino van a haber varias especies que se alimentan del insecto. Y no solo uno se va a alimentar del conejo, varias especies se alimentan del conejo, ¿verdad? Eso es una red trófica como tal. Pero recuerden que a medida que va subiendo esa red trófica o esas cadenas tróficas, la energía va disminuyendo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que tengan claro? En todo ecosistema, en toda cadena trófica, en toda pirámide trófica, en toda pirámide de energía, de biomasa, de individuos, a medida que se va subiendo de escalafón, como decirlo de alguna manera, se van consumiendo la energía unos a otros, y el que llega acá en la cima es el que menos energía va a tener para hacer sus funciones vitales, ¿verdad? El que la va a aprovechar es el que está por estos lados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. ¿Listo? Entonces, pues vamos a mirar cuáles son esas pirámides tróficas que les decía que hay que tener en cuenta. Pirámides, representaciones gráficas ¿de quién? De la energía, de la biomasa, de los individuos que hay en un ecosistema, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar la pirámide de energía. Eso es una pirámide de energía, chicos. Miren, ¿qué me está diciendo? Energía. Pues me muestra qué tanta energía hay en un ecosistema. ¿Qué tanta energía hay de un productor? Va a pasar ¿a qué? A un consumidor primario, a un consumidor secundario y llega por último a un consumidor terciario. Si ven que a medida que vamos subiendo, ¿qué pasa? Esta energía va a ¿qué? Va a ir disminuyendo. Entonces, estos son los que van a tener menos energía, por eso deben aprovecharla mucho y deben aprovecharla como tal. ¿Y para qué? Para todas sus funciones vitales. Eso es una pirámide de energía. Entonces, toda la energía del sol, los productores son los que van a tener más energía, primarios, secundarios y terciarios. En cambio, una pirámide de biomasa, ¿qué es? Pues recuerden que hablamos de biomasa, que es la cantidad de energía viva producida por el ecosistema. Entonces, ¿qué tanta cantidad de energía hay producida por el ecosistema? Esa se mide en gramos sobre metros cuadrados. Entonces, ¿son representaciones de quién? De la cantidad de materia orgánica que se encuentra acumulada en un nivel trófico. Cantidad de materia orgánica que se encuentra acumulada en un nivel trófico. Entonces, igual que la pirámide de energía, a medida que vamos aumentando, que se va aumentando, va disminuyendo ¿qué? La biomasa disponible. ¿Sí ve? Mire cómo pasa. Entonces, a medida que vamos aumentando, igual disminuye la biomasa, la cantidad de materia orgánica acumulada. Y la pirámide de individuos. Una vez más, ahora me lo dice, ¿verdad? ¿Cuántos organismos hay en cada nivel trófico? ¿Cuántos organismos existen en cada nivel trófico? Generalmente, pues, ¿dónde van a existir mayor número de organismos? En los primeros niveles tróficos, ¿verdad? En los primeros niveles tróficos. Y van a existir menos en los superiores como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son de mayor tamaño, consumen más energía y pues les cuesta mucho. Entonces, eso es una pirámide de individuos. ¿Listo? Esas son las redes tróficas, las cadenas tróficas, cómo funciona el organismo. Recuerden que tiene que ser un ciclo y todo se debe reutilizar y todo debe volver ¿a dónde? Al ecosistema. Vamos a hablar de esos ciclos. A diferencia, ojo, vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos. Esos ciclos biogeoquímicos, a diferencia del Sol, que es casi una fuente de energía inagotable,
los nutrientes que se encuentran en esos ciclos son limitados, los nutrientes que se encuentran en la tierra son limitados. Entonces, por ende, todos esos nutrientes deben ser reciclados y deben ser otra vez reutilizados. Y eso se hace mediante estos ciclos biogeoquímicos. ¿Para qué? Pues para que puedan estar disponibles otra vez. Entonces, los ciclos biogeoquímicos los vamos a ver en dos maneras: los ciclos gaseosos y los ciclos sedimentarios. Los ciclos gaseosos, ¿qué pasa? Pues la reserva de estos alimentos es la atmósfera. Pues, ¿por qué? Porque ahí se encuentra el dióxido de carbono, el nitrógeno gaseoso y el vapor de gas, de agua, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se almacenan formas gaseosas y en mayor cantidad. En cambio, un ciclo sedimentario es ¿qué pasa? La reserva de estos elementos es la corteza terrestre, donde se almacena en forma sólida, que es lo que vamos a ver, el fósforo, el azufre, como tal. Estos dos ciclos se deben alternar. ¿En donde qué? Pues deben pasar de un organismo a otro. Entonces vamos a hablar del primer ciclo, que es el ciclo del agua, ¿verdad? Resulta y pasa que el ciclo del agua, pues ya sabemos que el agua es un componente fundamental para la vida en nuestro planeta, ya que es el solvente de donde se realizan casi todas las reacciones químicas de todos nosotros, además que permite muchas sustancias químicas que se disuelvan en ella y otras que están disponibles para los organismos. Entonces, así el agua permite a las plantas tomar los nutrientes del suelo y a los animales absorber el oxígeno del aire y digerir sus alimentos, ¿verdad? Este ciclo del agua es el más importante en cuanto lo hablemos de masa involucrada, ¿verdad? ¿Por qué? Y en este ciclo vamos a encontrar varios estados, lo que hablamos en química, los cambios de estados, ¿verdad? Del agua como tal, que son muy importantes, los cambios del estado del agua, ¿verdad? Entonces, arrancamos. El ciclo lo podemos trabajar por donde quiera, ¿verdad? Pero entonces el ciclo comienza ¿con quién? Con la evaporación del agua en los mares, ¿verdad? El ciclo comienza con la evaporación, por donde lo quieran trabajar, por la evaporación del agua, que eso es lo que se llama evapotranspiración. Entonces empecemos, listo. Las nubes pueden ser transportadas por el viento cuando llueve, ¿verdad? Donde ese agua va a caer en forma de precipitación, eso es lo que llama precipitación a la lluvia, va a caer a la tierra en forma de precipitación. Ese agua que se precipita cae directamente ¿sobre quién? Sobre los océanos o los cuerpos de agua como los lagos y los ríos, ¿verdad? Luego que el agua pasa por todos sus organismos, automáticamente al ser bebida por los animales es absorbida también ¿por quién? Por las plantas, por las raíces de las plantas. Pero también hay gran parte del agua que cae ¿a dónde? A la superficie terrestre, que ese agua es absorbida por el suelo hasta llegar a unos señores que se llaman los depósitos subterráneos como tal. El agua debe permanecer en la superficie terrestre formando una señora que se llama la escorrentía superficial. ¿Qué es la escorrentía superficial? ¿Qué es? Es como todo el agua que se acumula y que va a desembocar ¿dónde? En los ríos como tal, o en un riachuelo. Y aparece lo que les hablaba, la famosa evapotranspiración, que el agua que se encuentra en nuestros organismos pasará nuevamente al estado gaseoso y regresará a la atmósfera. Por otra parte, del agua como tal, el agua superficial, ¿verdad? Y el agua que se forma en las escorrentias como tal, pasaría otra vez al estado gaseoso por evaporación y una vez en la atmósfera, el agua en estado gaseoso se elevará otra vez hasta las nubes y luego ella se enfría y se condensará y regresará al estado líquido y esta otra vez caerá en forma de lluvia como tal. Esto es un ciclo de agua. Toda la circulación que existe ahí es importante. En un ciclo de agua, a pesar de que se representa gran parte de evaporación, ¿verdad? O precipitación, es fundamental para el crecimiento o para todo el ecosistema. Entonces, ahí involucra todos los procesos como tal. ¿Listo? El ciclo del carbono. Resulta y pasa que el carbono es el elemento estructural de todos los compuestos químicos, ¿verdad? Orgánicos, todos los compuestos orgánicos, perdón, que utilizamos todos los seres vivos. La principal forma de reciclar el carbono es el ciclo fotosintético. Sin embargo, existen otras formas como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A través de la fotosíntesis, las plantas terrestres
toman de la atmósfera el carbono en forma de dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y lo transforman en compuestos carbonados ricos en energía. Las plantas marinas que toman el dióxido de carbono disuelto en el agua. Todos los organismos de una cadena trófica, incluso las plantas, utilizan la energía y el carbono ¿en qué? Gracias a la respiración celular y liberan el dióxido de carbono nuevamente a la atmósfera. Entonces, así empieza. Entonces, todo en los ecosistemas acuáticos y terrestres, el carbono se almacena, se almacena, se almacena, se almacena. Entonces, mire que las erupciones volcánicas eliminan dióxido de carbono a la atmósfera, el dióxido de carbono es liberado a la atmósfera por la respiración, automáticamente los animales también, ¿cierto? El carbono pasa a través de los animales por la alimentación, ¿cierto? El dióxido de carbono es utilizado por las plantas y las algas para la fotosíntesis. Ese dióxido de carbono se encuentra presente en la atmósfera, es un dióxido de carbono, ¿verdad? En la atmósfera como tal. La quema de combustibles también se libera el dióxido de carbono a la atmósfera como tal. Entonces, ¿cómo regresa? ¿Cómo a través de que usted elimina, vuelve otra vez a la atmósfera? ¿Cómo elimina? Vuelve a la atmósfera. ¿Cómo elimina? Vuelve a la atmósfera. El ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es como tal, como el fósforo es indispensable para los organismos, ya que el fósforo es el principal, se le llama el principal, la principal molécula, ¿para qué? Para todos los procesos orgánicos como tal, ¿verdad? Entonces, el ciclo del fósforo es el único ciclo de carácter sedimentario. Recuerde que no participa en la atmósfera, eso es un sedimentario, ¿verdad? Normalmente todos los elementos están disponibles en la atmósfera, pero este señor no. Entonces, este ciclo del carbono, del fósforo, perdón, normalmente frecuentemente todos los nutrientes no están en la atmósfera, sino están en la tierra. Entonces, la mayor reserva del fósforo está en las cuencas sedimentarias, principalmente en el fondo marino, ¿verdad? En el fondo marino, que es el destino de todos esos, todo va a parar allá. Cuando erosiona una roca rica en fósforo, este elemento viene aparte del suelo en forma de fosfatos, que esos fosfatos van a ser aprovechados por las plantas. De esta forma, el fósforo entra a la cadena trófica y regresa al suelo por la descomposición y los excrementos de los animales. ¿Qué pasa? Los animales también pueden consumir directamente los fosfatos, los famosos fosfatos que están disueltos en el agua cuando ellos la beben. Por causa de la lluvia, los suelos también erosionan y el fósforo es arrastrado hacia las quebradas, ¿verdad? Los ríos y finalmente hacia el mar. Los organismos que viven en el agua ricos en fósforo pueden ser consumidos por las aves y que estas aves que excretan el famoso guano, ¿verdad? Que es lo que cae al suelo y vuelve otra vez el ciclo, se acumula millones de años en rocas líquidas, en rocas ricas en fósforo como tal. Y por último terminamos con un ciclo que se llama el ciclo del nitrógeno. Resulta y pasa que el ciclo del nitrógeno, ¿qué pasa? El ciclo del nitrógeno comprende todos los cambios por los que debe pasar los seres vivos también, ¿verdad? Este ciclo sí pasa por la atmósfera también, este ciclo pasa por la atmósfera. Este ciclo lo necesitamos, ¿por qué? Porque forma parte de todas las proteínas y del ADN. Les decía que este lo vamos a trabajar mediante la fijación del nitrógeno, que aparecen unas señoras importantes que se llaman las bacterias nitroficantes como tal, ¿verdad? Que convierten el nitrógeno en amoníaco y así el nitrógeno es utilizado por las plantas. Entonces arrancamos. Entonces, ahí yo les decía que aparecen unas bacterias, ¿verdad? Que esas son las bacterias, ¿dónde están? Se me perdieron, milas acá. Entonces son las bacterias nitrificantes que convierten el nitrógeno. El nitrógeno ingresa al mundo por medio de las bacterias que lo van a convertir en nitrógeno como tal, ¿verdad? Y que ese proceso se llama fijación del nitrógeno. Entonces, ¿quiénes son las que fijan el nitrógeno? Las bacterias desnitrificantes.
ellas viven en el suelo o en el agua, como sea, ¿verdad? Eso lo hacen estas señoras bacterias nitrificantes. El nitrógeno no va a permanecer siempre por los seres vivos. Entonces, ¿qué pasa? Esas señoras deben convertirlo en nitrógeno gaseoso. Entonces, automáticamente, esas bacterias convierten esos compuestos nitrogenados cuando se mueren los organismos, en amoníaco. Y ese amoníaco se convierte en nitratos y en nitritos. Se convierte en nitratos y en nitritos. Y finalmente se convierte en nitrógeno gaseoso y vuelve como tal a la atmósfera, ¿verdad? Ese es un ciclo, es simple, solo que tenemos que tener en cuenta qué es una bacteria nitrificante, qué es un ciclo de nitrificación como tal, ¿cierto? Listo, chicos, pues